En aquel tiempo, los filisteos reunieron su ejército para luchar contra Israel. Aquis dijo a David, debes saber que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. David respondió, está bien, tú mismo verás de lo que soy capaz. Entonces Aquis dijo, perfecto, desde ahora formarás parte de mi guardia personal para siempre. Saúl consulta a Dios, pero Dios no responde. Samuel ya había muerto. Todo Israel había llorado su muerte y lo había sepultado en su ciudad natal, Ramá. Saúl había expulsado del país a todos los que consultaban a los espíritus de los muertos. Los filisteos reunieron sus tropas y acamparon en Sunem. Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, se llenó de miedo y su corazón tembló. Saúl consultó al Eterno, pero el Eterno no le respondió ni por sueños, ni por señales, ni por medio de profetas. Entonces Saúl dijo a sus oficiales, busquen a una mujer que invoque a los espíritus, para que yo pueda consultarla. Ellos respondieron, hay una mujer en Endor. Saúl se disfrazó, se puso otras ropas y, acompañado de 2 hombres, fue de noche a buscar a la mujer. Le dijo, te ruego que invoques un espíritu y hagas subir al que yo te diga. La mujer respondió, espera un momento. Tú sabes que Saúl eliminó a todos los que consultan a los espíritus de los muertos. ¿Por qué quieres tenderme una trampa que me lleve a la muerte? Entonces Saúl le juró solemnemente, vive el Eterno, que no te vendrá ningún castigo por esto. La mujer preguntó, ¿a quién quieres que haga subir? Él respondió, haz subir a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué ves? La mujer respondió, veo un espíritu que sube de la tierra. Saúl preguntó, ¿cómo es? Ella respondió, es un anciano que sube, cubierto con un manto. Entonces Saúl comprendió que era Samuel, se postró rostro en tierra y se inclinó. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Saúl respondió, estoy muy angustiado. Los filisteos me atacan y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer. Samuel dijo, ¿por qué me consultas si el Eterno se ha apartado de ti y se ha convertido en tu adversario? El Eterno ha hecho exactamente lo que anunció por medio de mí, ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu rival, porque no obedeciste al Eterno ni cumpliste su mandato contra los amalecitas. Hoy el Eterno hace esto contigo. Además, el Eterno entregará también a Israel contigo en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y el ejército de Israel será entregado en manos de los filisteos. Al instante, Saúl cayó al suelo, lleno de terror por las palabras de Samuel. No tenía fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La mujer, al ver que estaba muy alterado, le dijo, mira, yo he obedecido tu voz y he arriesgado mi vida haciendo lo que me pediste. Ahora, por favor, escucha tú también mi consejo, come algo para que tengas fuerzas y puedas seguir tu camino. Pero él se negó y dijo, no comeré. Sin embargo, sus servidores y la mujer insistieron. Y finalmente Saúl accedió. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en su casa un becerro engordado, se apresuró a matarlo, tomó harina, la amasó y coció pan sin levadura. Se lo sirvió a Saúl y a los que estaban con él. Después de comer, se levantaron y se fueron aquella misma noche. Los filisteos reunieron sus tropas en Afec. Israel acampó junto a la fuente de Jezreel, mientras los jefes filisteos avanzaban con sus regimientos y compañías. David y sus hombres marchaban en la retaguardia junto con Aquis. Entonces los oficiales filisteos se reunieron y dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquis respondió a los oficiales, ¿no reconocen a David, que fue siervo de Saúl, rey de Israel? Ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, y no he encontrado en él ningún motivo de queja desde el día en que abandonó a Saúl. Pero los oficiales filisteos se enfurecieron contra Aquis y le dijeron, devuélvelo al lugar de donde vino. No debe salir a la guerra con nosotros. No sea que, en medio del combate, se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que entregándole la cabeza de nuestros soldados? ¿No es este el mismo David de quien cantaban en las danzas? Saúl mató a Maíz y David a decenas de miles. Entonces Aquis mandó llamar a David y le dijo, vive el Eterno, tú has sido un aliado digno de confianza. Tu conducta ha sido recta en todo lo que has hecho conmigo. Y no tengo ninguna queja contra ti, pero los jefes no piensan lo mismo, por eso es mejor que regreses en paz. Para no causar molestias a los comandantes filisteos, David preguntó, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué has encontrado en mí desde el día en que vine a servirte hasta ahora, para que no pueda ir a combatir contra los enemigos de mi señor, el rey? Aquis respondió, estoy de acuerdo contigo, a mis ojos eres como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos han decidido no irá con nosotros a la guerra. Por eso, levántate temprano junto con los siervos de tu señor que vinieron contigo, y cuando amanezca y puedan viajar, márchense. David y sus hombres se levantaron muy temprano, y al clarear el día se pusieron en camino para regresar a la tierra de los filisteos. Los filisteos, por su parte, subieron hacia Jezreel. 3 días después, David y sus hombres regresaron a Siclag y vieron que los amalecitas habían atacado la ciudad y el Negev.
Siclag había sido incendiada y las mujeres, los jóvenes y los ancianos habían sido llevados cautivos. No mataron a nadie, pero se llevaron a toda la gente como si fuera un rebaño. David y sus hombres encontraron la ciudad destruida. Sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados prisioneros. David y sus hombres lloraron a gritos hasta quedarse sin fuerzas. Las dos mujeres de David, Ainoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal del Carmelo, también habían sido llevadas cautivas con los demás. De pronto, David se dio cuenta de que estaba en grave peligro, pues los hombres, amargados por la pérdida de sus mujeres, hablaban de apedrearlo. Pero David se fortaleció en el Eterno, su Dios. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod para consultar al Eterno. Abiatar le llevó el efod a David. Entonces David consultó al Eterno, ¿debo perseguir a los invasores? ¿Los alcanzaré? El Eterno respondió, persíguelos, los alcanzarás y recuperarás todo lo que se llevaron. David partió con sus 600 hombres. Llegaron al arroyo de Besor, y algunos decidieron quedarse allí. David continuó la persecución con 400 hombres, pero 200 estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo y no siguieron adelante. Algunos de los que cruzaron Besor encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron ante David. Le dieron pan y comió. También bebió agua. Le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de pasas, y comenzó a recobrar fuerzas, pues no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. David le preguntó, ¿quién eres y de dónde vienes? Él respondió, soy egipcio, esclavo de una malecita. Mi amo me abandonó cuando enfermé. Hace 3 días, atacamos la región del sur de los Quereteos, de Judá y del territorio de Kelab. También incendiamos Siclag. David volvió a preguntarle, ¿puedes guiarnos hasta esos invasores? Él respondió, si me prometes delante de Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré directamente hasta ellos. Entonces el hombre condujo a David hasta los invasores. Estaban esparcidos por todo el campamento, comiendo, bebiendo y celebrando el gran botín que habían saqueado de la tierra de los filisteos y de Judá. David los atacó al día siguiente. Peleó contra ellos desde el amanecer hasta la noche. Nadie escapó, excepto 400 jóvenes guerreros que huyeron montados en camellos. David recuperó todo lo que los amalecitas se habían llevado. Y también rescató a sus 2 mujeres. No faltó nada ni nadie, ni jóvenes ni ancianos, ni hijos ni hijas, ni bienes ni objeto alguno. David lo recuperó todo. Además, se llevaron las ovejas y los bueyes que pertenecían a los amalecitas, y todos gritaban, este es el botín de David. David regresó luego a donde estaban los 200 hombres que se habían quedado junto al arroyo de Besor por estar demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron a recibir a David y a sus hombres. Cuando David se acercó, los saludó con alegría, pero algunos hombres perversos y malintencionados que habían ido con David protestaron, los que no fueron a la batalla no tendrán parte del botín, que recuperen solo a sus mujeres y a sus hijos, y que se vayan. David los interrumpió y dijo, no se hace así, hermanos míos, con lo que el Eterno nos ha dado. Él nos protegió y entregó en nuestras manos a los que nos atacaron. ¿Quién va a aceptar semejante propuesta? La parte de los que se quedaron cuidando el equipaje será la misma que la de los que salieron a la batalla. Todos recibirán por igual. Desde entonces, David estableció esta norma en Israel, y sigue vigente hasta hoy. Cuando David regresó a Siclag, envió parte del botín a los líderes de Judá, sus amigos y vecinos. Con este mensaje, este es un presente del botín de los enemigos del Eterno. Recibieron regalos los líderes de Betel, de Ramot, del Negev, de Jatir, de Aroer, de Sifmot, de Estemoa, de Erecal, de las ciudades de los Jeramelitas, de las ciudades de los Kenitas, de Orma, de Corazán, de Atac, de Hebrón y de muchos otros lugares que David y sus hombres solían visitar. Los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos alcanzaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se volvió muy intensa alrededor de Saúl. Los arqueros se acercaron y lo hirieron gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y mátame, para que no vengan estos paganos incircuncisos, me maten y me humillen. Pero su escudero no tuvo valor para hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl se arrojó sobre su propia espada. Al ver al escudero que Saúl había muerto, también se arrojó sobre su espada y murió con él. Así murieron Saúl, sus 3 hijos y su escudero, junto con todos los hombres más cercanos a él. En aquel mismo día, cuando los israelitas que estaban en el valle y los que estaban al otro lado del Jordán vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y escaparon para salvarse. Entonces los filisteos entraron y ocuparon las ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron la armadura. Luego enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para anunciar la victoria en los templos de sus ídolos y a todo el pueblo. Colocaron la armadura de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Seán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, algunos hombres valientes se levantaron y actuaron.
Caminaron toda la noche, retiraron del muro de Bet-Sean los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos y los llevaron a Jabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus huesos debajo de un tamarisco en Jabes y ayunaron durante 7 días.